Bienvenidos hermanos a esta serie en la que continuamos hablando de la vida de los santos. Mi nombre es Rosario Pérez y les voy a hablar sobre una santa de origen africano, Santa Baquita. Su nombre de pila es Josefina Margarita Afortunada. Nació en 1869 en Olgoza, en la región de Darfur, en Sudán. Sudán se encuentra al sur de Egipto, al oriente limita con el mar, la costa del Mar Rojo, que la separa de Arabia. Esta región tiene origen en el valle del río Nilo, donde se dedican a la siembra y cosecha de cereales como el maíz, el sorgo y el mijo, a la recolección de frutos y semillas silvestres y miel en medio de la sabana africana. La familia de Baquita es su papá, su mamá, 3 hermanos, 3 hermanas y 4 que no conoció porque fallecieron. Probablemente vivían en una típica choza con planta circular y un techo de forma de cono que construían las mujeres. Vivían en un ambiente de comunitario, de colaboración pacífica, en concordia familiar. Eran dueños de plantaciones y de animales. El tío de Baquita era el jefe de la aldea. En el diario de Sor Baquita diría que ese tiempo de su niñez que vivió con su familia fue muy feliz. En ese tiempo no conocía el dolor. Pero esto solo sería hasta su edad de 7 o de 9 años, porque en Sudán, en África, era una realidad la venta de esclavos. Aunque la práctica estaba prohibida desde 1856, las autoridades eran permisivas. En esa época los ingleses, en coalición con los egipcios, dominaban esa región. Había tribus de árabes que se especializaban en capturar nativos, especialmente mujeres que llevaban al norte y al oriente. Había grupos de rebeldes que tenían como propósito propagar el Islam. Pues en este ambiente empezó su tragedia, su sufrimiento y el de su familia. Ella tenía 7 años cuando, estando su hermana mayor sola con su hermana menor, se quedaron en su choza mientras los demás estaban en el campo. Sucedió que llegaron los negreros y la raptaron a su hermana mayor. Describe que fue mucho sufrimiento el ver a su madre, la desesperación, y su padre tratando de encontrar a su hija, pero nunca más volvieron a verla. 2 años más tarde, Baquita lo sufriría en carne propia. Tendría 9 años cuando ella y una amiguita pasearon por el campo y se alejaron de la aldea. Llegaron 2 extranjeros árabes
la separaron con engaños y raptaron a Vaquita. La hicieron caminar toda la noche. El siguiente día describe que sus pies sangraban por las piedras, lastimándose los pies, por los espinos y púas de alambres, hasta llegar a un cuartucho donde la tuvieron por un mes. Ella describe los días de mucho sufrimiento en donde ella soñaba con su familia y sus amigos, y al despertar y ver la realidad, ella lloraba y gritaba hasta desfallecer. Sentía que su corazón iba a romperse. Sus raptores no tuvieron compasión de esta pequeña. Ellos le pusieron sarcásticamente el nombre de Vaquita, que quiere decir afortunada. Ahí empezó su vida de esclava. La vendieron a otros comerciantes. Estuvo con otra niña ahí. Cuando sus raptores no se daban cuenta, ellas hablaban, platicaban de cómo las raptaron, de sus familias, y también hablaban de escapar. No, Vaquita no se resignaba a vivir esa vida de esclavitud, a estar lejos de su familia. Las llevaron en caravana junto con los demás esclavos que iban encadenados del cuello. A los más fuertes les cargaban pesadas cargas en sus espaldas. Ella y la otra pequeña no iban encadenadas, iban hasta atrás con los patrones. En cierta ocasión que las pusieron a desgranar las mazorcas para dar de comer a los animales, el patrón se distrajo y pasado un rato se alejó y se olvidó de ellas, dejando la puerta abierta y ellas sin cadenas. Apenas ellas se miraron a los ojos, dieron un vistazo al entorno y echaron a correr. Toda esa noche, todo el siguiente día, con la ilusión, con la esperanza de llegar a su aldea. Cuando vieron una choza a lo lejos, se llenaron nuevamente de esa ilusión, pero ahí vivía un hombre que con engaños pues les dijo que las iba a ayudar. Nuevamente las capturó. Las tuvo encerradas con sus ovejas y después las volvió a llevar para vender con unos comerciantes. Las llevaron con unos jefes de los árabes y estuvieron al servicio de las hijas de este jefe, que no las maltrataban, no les faltaba nada. Pero en cierta ocasión que ella se equivocó en algo, el hijo del patrón le quería pegar con un palo y ella escapó para ocultarse atrás de sus amas, las hijas del patrón, pensando que le iban a defender. El señor se enojó más, tomó una correa, la tumbó al suelo
y con la correa y con sus pies la golpeó de tal modo que quedó inconsciente. Durante un mes estuvo sin poder moverse en su catre. Tiempo después la vendieron con un general turco. Vaquita describiría que este patrón sería el más cruel de todos. Veía que cuando los esclavos se enfermaban o estaban moribundos, los dejaban a su suerte. Trabajaban en ayunas hasta mediodía y sus jornadas de trabajo, al terminar muy noche, los llevaban a dormir en galerones encadenados para que no escaparan. Por cualquier pretexto los maltrataban. Ella dice que no sanaban todavía sus heridas de los golpes que le daban y volvían a golpearla, tan solo por tocar el cabello de las patronas. Este general vivía con su mamá y su esposa. En una ocasión que Vaquita y otra pequeña esclava estaban escuchando una discusión entre el esposo y la esposa, el Señor, para desquitarse, las flageló, las tumbó al suelo y las flageló. Y nuevamente Vaquita estuvo postrada sin poder moverse en el catre porque le había desgarrado el muslo. La esposa de este general en una ocasión escuchó cómo Vaquita estaba contándole a otra cómo se había escapado. Y desde ese día la encadenaron. Era costumbre de que los esclavos llevaran tatuajes hechos con heridas en honor a sus patrones. Como ella y otras no estaban tatuadas, la esposa del general decidió tatuarlas. Le hicieron 6 largos cortes sobre el pecho y en el vientre 60 y en el brazo derecho 48. Después de tener las heridas, las rellenaron con sal. Dice que no tiene palabras para describir el dolor que sintió. Perdió el conocimiento y permaneció en el catre sin poder moverse, con las heridas supurando por más de un mes. Ella decía que tenían que soportar todo eso en silencio, porque no había nadie que les curara, no había nadie que les consolara ni que les escuchara. Su patrón iba a regresar a su pueblo, así que vendió todos sus esclavos y solo llevó 10 con él. Se llevó a Vaquita, pero fue vendida a un agente consular italiano de nombre Calisto. Sor Vaquita diría en sus memorias que ese día fue realmente afortunada.
En ese tiempo ya tendría 13 años. Esa vida de maltratos, su rapto, que la vendieran de uno y de otro comerciante de esclavos, su huida, sus heridas, sus cicatrices, se había convertido en una mercancía sobre la que tenían derecho sus patrones. Todos estos traumas le borraron de su memoria los nombres de sus padres, el de ella misma y su lengua natal. Su nuevo patrón, el señor Calisto, era bueno y la quería mucho. Ahí, Vaquita trabajaba ayudando a la servidumbre en las labores del hogar. No recibía ni reproches, ni castigos, ni palizas. Decía que parecía un sueño gozar de tanta paz y tranquilidad. Un día llamaron al agente consular por negocios urgentes en Italia, así que tenía que regresar. Vaquita sintió el impulso de seguir a su patrón y le pidió que la llevara con él. En un principio él se negó, diciendo que era un viaje largo y costoso, pero Vaquita insistió. El agente aceptó y se la llevó, junto con otro de sus amigos. Viajaron un mes y recibió la noticia de que los corsarios, que eran los revolucionarios mahdistas, habían saqueado todo y se habían llevado todos los esclavos. Sor Vaquita diría que Dios seguía salvándola. Después de muchos meses de viaje y de atravesar el mar, llegaron a Génova, donde se hospedaron en un hotel y el señor Calisto les regaló a Vaquita a los dueños del hotel. La señora era de nombre María Turina Michieli. Ahí vivió como niñera de la pequeña hija de la señora Turina. Esta familia tenía otro hotel en Suaquín, África. Así que regresaron llevándose a Vaquita. Ahí permanecieron 9 meses y después el patrón convenció a su esposa de regresar a Italia para vender sus propiedades y hacer una mudanza y asentarse definitivamente en Suaquín, África. Esta sería la última vez que Vaquita estaría en África. Se regresó, la trajo de regreso la señora Turina junto con su pequeña. Y después de 2 años estaba de regreso a África, a Suaquín, la señora Turina, dejando a su pequeña hija y a Vaquita a cargo de la Congregación de la Caridad de Venecia, para que le dieran formación a Vaquita. Para tener este cuidado de las hermanas de la congregación, tuvo que intervenir el administrador de la señora, de nombre
Illuminato Cecchini, quien le tuvo mucho amor paternal a Vaquita hasta que él falleció. Él regaló un crucifijo a Vaquita y al dárselo lo besó y le dio una explicación corta. Le dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había muerto por todos nosotros. Aunque Vaquita no entendió, sintió el impulso con una fuerza misteriosa de esconder este crucifijo por miedo de que se lo quitaran. El señor Illuminato tuvo que dar su palabra por escrito que pagaría la pensión y recogería a la niña y a Vaquita al terminar la instrucción que le darían en el instituto del catecumenado. La hermana encargada de la casa preguntó a Vaquita si deseaba hacerse cristiana, a lo que Vaquita contestó que a eso había ido. La hermana encargada se llenó de alegría y desde ese momento tuvieron mucha paciencia y la instruyeron para que conociera aquel Dios que Vaquita sentía en su corazón desde niña, sin saber quién era. Porque Vaquita recordaba que mirando al sol, a la luna, a las estrellas, la belleza de la naturaleza, decía en su interior, ¿quién será el dueño de estas cosas tan bellas? Y sentía un deseo muy grande de verlo, de conocerlo y de adorarlo. Cuando lo conoció, le daba muchas gracias, le agradecía mucho el que le haya salvado la vida. Seguramente en la aldea en donde nació y creció Vaquita, practicaban algún tipo de religión animista, que aunque no adoraban ídolos, sí creían en una fuerza vital presente en todos los seres, especialmente en la naturaleza, y que les permitía la vinculación a las personas con sus antepasados. Pasaron 9 meses y la señora Turina regresa de África para llevarse a su pequeña hija y a Vaquita. Pero Vaquita no acepta. Le dice que su instrucción aún no termina y que si regresa a África no va a poder profesar su fe. La señora la acusa de malagradecida y acude a cuanta autoridad pudo para reclamar la propiedad sobre la persona de Vaquita y llevársela. Y después de discusiones entre las autoridades de la congregación y el procurador del rey, concluyeron a favor de Vaquita, porque estando en Italia, donde no existía el mercado de esclavos, entonces Vaquita era libre. Conmovida por la separación de la pequeña a la que estuvo cuidando por años, vio irse enojada a la señora Turina con su niña. Así fue que Vaquita se hizo novicia en la casa del catecumenado y pasado el tiempo de su preparación,
pronuncia sus votos religiosos el 8 de diciembre de 1896. Recibe la medalla de la Virgen de los Dolores de manos de su Madre Superiora, quien había deseado que así fuera. Vaquita en la casa de su congregación se ocupaba de tareas sencillas, de la cocina, de la portería, y obedecía con toda humildad, pues le servía al patrón, como ella le decía, a Dios. Su fama de santidad iba creciendo y el número de visitas a su casa en la congregación también. La gente pensaba que junto a ella nada malo les pasaría. Esto en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Llegó el día en que su superiora le pidió que escribiera sus memorias. Vaquita apenas podía escribir, pero le ayudaron sus hermanas, a quienes les dictaba. Tiempo después le pidieron que platicara en un auditorio, que contara su historia. Ella sufría mucho, pero lo hacía obedeciendo a Dios, porque decía que las órdenes de su superiora eran órdenes de Dios, su patrón. La canonización de una persona supone que ésta pueda ser verdadera en la iglesia entera de todos los países. En la historia de Vaquita, en su vida, encontramos una persona y una historia de alcance universal, pues su dolor y su esperanza fueron llevados al límite, y donde cualquiera de nosotros podemos identificarnos en algún momento de nuestra vida. En Vaquita está representada los valores y los sufrimientos de su pueblo Sudán y de todo el continente africano. Pero también la dimensión universal de Vaquita va unida a 4 aspectos fundamentales de la vida de fe: la fraternidad, la interreligiosidad, la esperanza y la reconciliación. Cuenta Vaquita que aún en los momentos de mayor sufrimiento ella nunca se desesperó. Cuando le preguntaron que si viera a sus raptores, ¿qué les diría? Ella decía que les besaría las manos y les daría las gracias, porque si esto no hubiera pasado, no hubiera conocido a Dios y no se hubiera hecho religiosa. Cuando la beatificó Juan Pablo II en 1992, la presentó como hermana universal. Diciendo que en nuestro tiempo
que el recurso desenfrenado al poder, al dinero y al placer causan tantas desconfianzas, violencia y soledad, que el Señor nos presenta a Sor Vaquita como hermana universal para que nos revele el secreto de la felicidad más auténtica, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que nos presenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque Dios los consolará. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia con ellos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que contribuyen a la paz, porque Dios los tomará como sus hijos. Bienaventurados los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Pidamos la intercesión de Santa Vaquita. Les invito, hermanos, a seguir escuchando estas cápsulas de santos que iluminan nuestra fe. Gracias.